es que la liberalización del ferrocarril la llevó a cabo un gobierno supuestamente de izquierdas. Y en muchos casos, como en Alemania, quien ha terminado absorbiendo al otro ha sido la democracia cristiana, que si recordáis, son los creadores del estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. ¡Ey! El bar. Referencia directa. He entendido esa referencia. Why are you gay? Ha terminado una serie, Fonseca, sobre la guerra cultural, ¿vale? Le he dicho que a ver si viene un día de estos y comentamos un poco porque son temas que yo suelo tratar y él se quiere meter ahora también a hablar de ellos y creo que lo ha hecho muy bien. Este es el último capítulo, pero los ha puesto todos juntos y está aquí, se llama La Guerra Cultural, tiene 3 horas. Dura, ¿eh? El vídeo con todos los capítulos. Vamos a ver el primero, a ver un poco por dónde va. Speed review de calvos, tío. Amigos, amigues, voy a poner las Zulu. hordas radicales del infame Donald Trump han reconquistado el país de las barras y estrellas. Nuestros hermanos latinos, otrora progresistas, también han sucumbido a los cantos de sirena del populismo nacionalista. El virus del fascismo se expande cual pandemia desde el otro lado del Atlántico a través de las insidias que se propagan por las redes sociales. Mientras tanto, corren días aciagos para las maltrechas economías del viejo continente y una juventud desorientada y alocada se echa en brazos de los falsos mesías como Marine Le Pen, Santiago Abascal o Alternativa por Alemania. Como pueden comprobar, En España todavía no tiene la popularidad que tienen estas derechas alternativas en otros países de Europa. la extrema derecha presenta un desafío existencial al sistema sobre el que se sustentan los pilares de nuestra democracia liberal. En este asedio sin cuartel contra nuestro baluarte de libertades, todos tenemos que tomar partido. Bienvenidos al último episodio de La Guerra Cultural, episodio 5. El triunfo del fascismo. Sé que a muchos os puede resultar incluso ofensivo que hable de fascismo, y a otros os resultará ofensivo que me preocupe ofender a los que se ofenden si hablo de fascismo. Eso significa que la historia de hoy es relevante para todos. Nadie puede negar que la extrema derecha, o como lo queráis llamar, Tiene swag, ¿eh? Fonseca con la nueva camisa. es cada vez Ya ha dejado las camisas hawaianas estridentes y se ha puesto una americanita, tal, Está bien, ¿eh? más importante en Europa, y es cuestión de tiempo que gobierne en varios países, no solo en Europa, sino en general en el mundo. Más, en lugares como Suecia o Dinamarca no han hecho falta que ganen las elecciones para que los partidos mainstream les hagan caso. Los países nórdicos ya están cerrando las puertas a los inmigrantes. Hace 10 años esto nos parecería impensable, hoy es la realidad. Eso es una realidad como un templo. Es decir, realmente el mejor antídoto contra la ultraderecha es incorporar las políticas que en España llamamos ultraderecha y no lo son. Es decir, si no quieres realmente un partido de putos ultras zumbados y no sé qué y tal, en lugar de decir que las políticas anti-inmigración, xenófobas, racistas son lo que son, podría decir, oye, ¿por qué los socialdemócratas suecos están haciendo esta puta mierda, tío? ¿Por qué los portugueses, también socialdemócratas, están haciendo esta putísima mierda, tío? La pregunta ahora es, ¿qué es exactamente la extrema derecha? ¿De verdad es equiparable al fascismo? ¿Por qué ahora precisamente están ganando tantísimo poder político? ¿Es una moda pasajera o ha venido para El quedarse? viejo truco de arrebatar banderas. No de arrebatar banderas, no. Es de dejar de hacer demagogia, reduccionismo y simplismo en temas complejos. Yo creo que en todos los países en los que se han adoptado estas medidas es porque se han dado cuenta de que a nivel práctico es insostenible el discurso buenista de la inmigración es paz y amor y solo vienen a aportar su talento. Es decir, el discurso de Silvia Inchaurrondo sirve hasta el punto en el que a la gente no se le hinchan los cojones, o no es que no se le hinchen los cojones, sino que la situación sea medianamente sostenible. En el momento que lo deja de ser, eso ya no funciona. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Es como reaccionarse a uno mismo, ¿eh? Todos los caminos conducen a Roma y todas las discusiones en X conducen al fascismo. El fascismo y los discursos del odio. El veneno del fascismo. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el dedo a cada una de sus nuevas formas. Vale, nos ha quedado claro, el fascismo es como el COVID, está en Cuello largo, ¿eh? Épico, animal legendario, cuello largo, tío, diría yo. todas partes, y si no te descuidas te puedes contagiar en cualquier lugar. Pero, ¿qué es exactamente el fascismo? Umberto Eco escribió este libro, El fascismo eterno. El filósofo italiano que vivió su infancia en el régimen
régimen fascista de Mussolini, dio una charla en la Universidad de Columbia en que exponía los rasgos que caracterizan al fascismo. Este libro es básicamente la transcripción de esa charla. Sí, básicamente lo que hace este tío es intentar hilar o intentar relacionar, muchas veces llegando hasta el absurdo, el fascismo que definió Umberto Eco con España para intentar explicarte cómo España en 2018 era un estado fascista, ¿no? Y te decía cosas como respeto a las tradiciones. Mira, el fascismo supuestamente hace apología de las tradiciones y en España celebramos todavía los toros. Por lo tanto, España es un país fascista. Este vídeo es un ejemplo absolutamente brutal de cómo a partir de la falacia y la numerología puedes relacionar o puedes vincular cualquier cosa con cualquier cosa. Es decir, al final es una profecía autocumplida. Me recordaba un poco también cómo Tamayo lo relacionaba todo con una puta secta. Entonces, como que tenías un libro con checks y decías, si cumple todas estas mierdas, eres una puta secta. Entonces, de repente veías cosas que podías relacionar o podías vincular de manera más o menos cogida con pinzas y aportando un poquito de subjetividad y decías, ¿lo ves? Estas son las pruebas de que esto de aquí es una secta. Pues este básicamente hacía lo mismo con España y te intentaba explicar que la España de 2018 era un estado fascista. El objetivo de Eco era sencillo, dar unos indicadores prácticos para detectar rápidamente las derivas fascistas de los estados. Vale, pero si queremos saber lo que es el comunismo, nos podemos leer el Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, un libro de unas 50 páginas en Times New Roman 10, donde explican punto por punto qué es y qué no es el comunismo. Sin embargo, no hay ningún manifiesto fascista. Y alguno dirá, hombre Fonseca, ¿y qué me dices del Mein Kampf? Ese sí sirve para definir lo que es un nazi, pero no necesariamente un fascista. Sí, lo sé, son cosas Mein Kampf es una burrada, o sea, para leerse el Mein Kampf tienes que tener unos cojones, tío. Es el típico libro que alguna vez en plan por a ver qué dice y tal no sé qué. Madre mía, tío. Se notaba que era un cocainómano empedernido, Hitler, madre mía. No es capaz de hilar literalmente 4 frases sin dar absolutamente vueltas alrededor de... No sé, tío, es un libro que puede ser interesante, no para leérselo entero, pero para observar a alguien que no sabe escribir muy bien, pero que es un torrente, ¿sabes? De ideología vomitada en tu putísima cara. O sea, yo lo que me flipa es que no tuviese un revisor en plan, oye, tío, ¿y si estructuramos esta putísima... O sea, Hitler, esta mierda va a ser tu legado. ¿Y si la estructuramos un poco, loco? Era alguien de artes, nada bueno puede salir de ahí. Incluso podríamos decir que en algunos aspectos podían ser contradictorias. A fin de cuentas, según Hitler, los alemanes son la raza superior llamada a dominar todas las demás. Estaréis de acuerdo en que esto es uno de los pilares de su ideología. Y dudo mucho que un fascista italiano, o sea, no alemán, aceptara su papel de raza menos superior. Además, los datos y las fechas tampoco cuadran. Para que os hagáis una idea, Mein Kampf se publicó en el año 1925. Para entonces, Mussolini llevaba ya 3 años largos oprimiendo a los italianos. Conclusión, el fascismo es otra cosa. ¿Pero qué es exactamente el fascismo? Quiero decir, cuando llamas a alguien fascista por Twitter, ¿qué le estás llamando exactamente? Gente que no piensa como tú. Caracterizada por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Vale, estamos de acuerdo en que el fascismo es un movimiento autoritario. El otro día estaba una de Podemos diciendo literalmente que el discurso del rey Felipe VI era una exaltación y es el principal representante de la ultraderecha en España. Es decir, ahora mismo el fascismo se ha convertido en una suerte de Paul Desastre, donde puedo etiquetar o desde donde puedo categorizar absolutamente todo el mundo que no me caiga bien o sin tener que pensar en un discurso muy elaborado, en unos argumentos muy elaborados para intentar desmontarlo. Que Podemos salga diciendo que Felipe VI es el principal representante del fascismo en España es un poco XD. Pero lo salían diciendo y haciendo un vídeo y muy en serio. Lo retuiteaba Irene Montero y... Es curioso porque Pablo Iglesias además tiene un artículo que escribió en su momento donde hablaba precisamente de la banalización de la palabra fascismo y criticaba exactamente lo mismo que su partido y él hicieron en los años siguientes a que él fuese un señor crítico en ese sentido. Y nacionalista. Los fascistas ensalzan la bandera, militarizan a la sociedad en una especie de unidad cívico-militar y sus líderes son hombres de pelo en pecho y meada en pared que hipnotizan a las masas con sus altísimos niveles de testosterona. Y, por supuesto, reprimen a la oposición política usando sus propias milicias, que van armadas hasta los dientes y tienen todos los parabienes desde el gobierno para utilizar la violencia todo lo que quieran. O sea,
esto. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van pa' Tocorón. Llamadme lo que queráis, pero ¿qué diferencia hay entre los camisas negras y los colectivos chavistas? Más allá de la vestimenta, obviamente. Y respecto al nacionalismo o la exaltación de un pasado glorioso... El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, muy orgulloso, mostró hoy la imagen digitalizada del rostro del prócer Simón Bolívar. Esta reconstrucción se realizó con base en la estructura ósea del cráneo del Libertador. Como veis, todas las características que supuestamente definen al fascismo se podrían aplicar a cualquier dictadura. Es decir, que el fascismo es el Santa Claus de las ideologías. Todo el mundo habla de él, pero... No voy a terminar la broma por si hay algún niño por ahí viendo este vídeo. En resumen, que los fascistas no estaban guiados por una filosofía consistente... No existe, iba a decir que no existe. Sino que se limitaban a improvisar sobre la marcha. Ojo, eso no significa que no haya intelectuales fascistas, todo lo contrario. El fascismo bebe de toda clase de fuentes. Es promiscuidad filosófica pura y dura, incluido el budismo. Sí, antes de que el yoga se pusiera de moda, Julius Evola ensalzaba las supuestas virtudes heroicas del budismo. Por cierto, que si queréis un viaje psicotrópico sin necesidad de tomar ninguna sustancia, leed a Julius Evola. Es uno de esos filósofos que además predicaba con el ejemplo, porque para él, un hombre hecho y derecho debería cultivar la apoliteia, o sea, indiferencia frente al exterior. Así que mientras los aliados bombardeaban Roma, él no iba a los refugios, sino que se dedicaba a pasear bajo las bombas. Eso explica que en el año 1945 se quedara paralítico después de que le cayera una bomba en Viena. Y ahora viene mi favorito. ¿Dónde está la muerte? Aquí, pues voy. Como veis, ser honesto no está reñido con ser imbécil. Conclusión, la única definición que podemos dar de fascismo es la que nos da la Real Academia de la Lengua Española, a saber... Fascismo, movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Es decir, que si Duchamp definía el arte como lo que hacen los artistas, el fascismo es lo que hace Mussolini. Pero Mussolini está muerto, y no murió como un héroe precisamente. Y algo parecido podríamos decir del pintor austriaco. ¿Queda alguien que haya seguido sus ideas y que tenga cierta representación mayoritaria? Pues sorprendentemente sí, pero no donde os imaginaríais. Hay un político que se formó en la Italia fascista, después volvió a su país y ganó las elecciones poniendo en práctica todo lo que había aprendido. Me estoy refiriendo a Juan Domingo Perón. Sí, los peronistas son los herederos directos del fascismo italiano, pero este vídeo no va de Argentina, sino de Europa. ¿De dónde viene la extrema derecha europea? ¿No se supone que son los herederos del fascismo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Todo lo malo viene de Francia. Me encanta la sección Todo lo malo viene de Francia, tío. Si hay un mito en la Segunda Guerra Mundial que ha llegado hasta nuestros días, es ese que dice que Francia estaba en el lado de los buenos. A ver, no quiero ser yo el que haga leña del árbol caído, pero las tropas alemanas llegaron hasta París en menos de un año de haber empezado la guerra. Es decir, oficialmente la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939. Pues bien, el 22 de junio de 1940, los franceses ya estaban firmando la rendición. Durante los siguientes 5 años, media Francia estaba conquistada por los nazis y la otra media... prácticamente también. Mientras tanto, el general Charles de Gaulle estaba en el exilio en Reino Unido, y lo que significa que durante 5 largos años muchos franceses colaboraron activamente con los nazis. ¿Y qué creéis que pasó al terminar la guerra? Pues que el general Charles de Gaulle volvió a Francia, convertido ya en un héroe de la libertad, listo para reconstruir el país. Y como ya os podéis imaginar, muchos de esos cientos de miles de franceses que habían estado encantados de colaborar con los nazis encontraron un nuevo acomodo en la nueva Francia democrática. Por ejemplo, el señor Maurice Papon, que pasó de cazar judíos a dirigir la policía de París. Así que cambia judíos por argelinos y te puedes imaginar cómo eran sus ideas políticas. Como veis, el racismo en Francia nunca desapareció, simplemente digievolucionó, y entonces llegamos al año 1961, año en el que Argelia se independizó de Francia. Como os podéis imaginar, esto sentó como una patada en la bisectriz de todos los Maurice Papons de la vida. Algunos llegaron a crear su propio grupo terrorista, la OAS, cuyo objetivo era asesinar al general de Gaulle porque le acusaban de traidor, pero otros fueron más moderados y crearon su propio partido político. Las personas que quizás tenían tentaciones no electoralistas admiten ahora que la batalla política se desarrolla realmente a nivel electoral y con métodos democráticos. Este señor con el parche en el ojo es Jean-Marie... Joder, qué vueltas da este tío para hablarme de la extrema derecha si está ganando la guerra cultural, Fonseca, tío. Le Pen, el creador del Frente Nacional en el año 1972. Y diréis, ¿pero si Le Pen es una señora? Sí, Marine Le Pen es su hija. Es que el Frente Nacional es la prueba de que mezclar familia y política no es una buena idea, porque Le Pen padre creó el partido, luego la hija le sucedió y lo echó.
Pero es que luego llegó la sobrina, Marion Le Pen, y se enfrentó a Marine, y terminó teniendo que fundar su propio partido. Vamos, que las cenas de Nochebuena en esta familia, en la familia Le Pen, tienen que ser homéricas, pero ya veis que Le Pen nunca ocultó sus tendencias. Su partido nació con inspiración clara y explícita de ciertas ideas, eso sí, aceptando el juego democrático. Tus carteles, por su diseño gráfico, por su eslogan, se parecen a los del MSI de los neos. El fascista italiano, ¿qué debemos deducir de ello? Creo que no debemos sacar conclusiones de estos gráficos idénticos. Usamos esta llama tricolor porque nos parece la más bonita que había en el mercado gráfico. Durante los primeros años el Frente Nacional tenía menos votos que siglas, pero entonces, ¿recordáis un vídeo que saqué hace unos días donde os hablaba de la economía francesa? Si os acordáis, en los años 70 Francia empezó a recibir inmigrantes magrebíes a manos llenas. Atentos a esta gráfica. Para los años 80, Francia tenía ya 1 millón de inmigrantes magrebíes, o sea, gente que venía del norte de África, principalmente de países como Argelia. Por el momento no eran especialmente problemáticos porque recordad que todavía eran los años buenos de Francia, cuando sus empresas exportaban en todo el mundo, la economía iba más o menos bien y el Islam radical todavía no se estaba expandiendo por todos los países musulmanes. Pero estaba claro que ya había cierto mercado para vender mensajes anti-inmigración. Por eso, desde los años 80, el partido de Le Pen siempre ha tenido un suelo de escaños en el Parlamento. Atentos a esta gráfica. ¿Veis la rayita con puntos? Pues eso es el partido de Le Pen. Si os fijáis, veréis que desde 1986 su partido siempre ha tenido entre un 10 y un 20% del Parlamento. Es decir, que no son una fuerza mayoritaria, pero nunca desaparecen. El Frente Nacional ha sido durante décadas el Linux de la política francesa. Nunca ha sido el sistema operativo mayoritario, pero siempre tendrá un grupo de gente que lo usa y que te dice: tengo Linux, el software libre es el futuro, deberías darle una oportunidad. Prueba Ubuntu, es muy fácil de usar. Sin embargo, en el año 2002 ocurrió lo impensable. Un 21 de abril, hace 20 años, la extrema derecha francesa rozó el poder por primera vez, cuando Jean-Marie Le Pen se clasificó para la segunda vuelta de las presidenciales. Un logro inesperado para un país que 2 décadas después ve a su hija Marine aún más cerca del Elíseo. De repente, Linux pasó a ser el nuevo MacOS. Es decir, todavía no era Windows, pero se le acercaba. Todo esto con un señor que nunca ha abandonado sus ideas de los años 70, salvo en lo respectivo a los valores familiares, porque la historia de la familia Le Pen hace que Podemos parezca un partido político aburrido. Desde los años 70 viven en un palacio. Así. Un palacio donado por un fan, literalmente. Dentro de lo que cabe, todo esto podría casar con la idea que podéis tener de un líder de partido de extrema derecha. Es fácil imaginárselo paseando por su palacio en batín, pero en los años 80, Marie Le Pen se vio un día en el espejo y dijo: pues sí que he llegado lejos. Así que voy a llamar a un periodista que viva conmigo en el palacio y me escriba una biografía. Bien, está bien eso de tener la autoestima alta. El problema es que el periodista de marras se terminó escapando con la mujer de Le Pen, y meses después toda Francia pudo admirar la belleza de la futura exmujer de Le Pen en la revista Playboy. Menos mal que no había... ¡Loco! Ten cuidado con estas cosas. Había OnlyFans en aquella época, porque hoy en día diría que se acuesta con 100 inmigrantes argelinos. Sé que esto es una historia irrelevante, pero os la tenía que contar. En cualquier caso, en el año 2002, Marie Le Pen se quedó a las puertas del Elíseo. Pero eso, a las puertas. Recordad que seguía siendo este señor. Las personas que quizás tenían tentaciones no electoralistas admiten ahora que la batalla política se desarrolla realmente a nivel electoral y con métodos democráticos. Así que el resto de fuerzas políticas dejaron a un lado sus diferencias para crear un frente común contra el Frente Nacional. Durante años, el gran consenso entre todas las demás fuerzas políticas, desde la izquierda hasta la derecha, ha sido: la prioridad es evitar a toda costa que Le Pen llegue al gobierno. Y durante años esto era relativamente fácil. A fin de cuentas, ¿qué defendía el Frente Nacional? Sin resolver el problema de la inmigración, no habrá futuro para Francia. Sí, vale, inmigración. Nos ha quedado claro el concepto, pero ¿tienes algo más? La llegada masiva de decenas de millones de migrantes que huyen de la muerte, la miseria. Que sí, que vale, inmigración, pero ¿qué piensas hacer con la economía, la defensa? No se crea una identidad política con una sola causa. Hay uno, ¿cómo hizo para que le creciera el ojo de nuevo? Ciudades en Francia donde los musulmanes son mayoritarios. Mira, Jean-Marie, así no hay quien se olvide de tu pasado. Y con citas estilo: el día que haya negros en la selección francesa de rugby, dejaremos de ganar. ¿Qué quieres que te diga? Eso tampoco ayuda a tu imagen pública.
Esto es lo que probablemente le dijo en alguna cena de Nochebuena su hija, Marine Le Pen, cuando en el año 2011 se hizo con las riendas del partido. Ella tenía una visión muy clara. Había un espacio para una nueva ideología, algo que iba mucho más allá de simplemente cerrar las puertas a los inmigrantes. Que sí, que ya nos ha quedado claro, señores Le Pen, que no os gustan los inmigrantes, pero había un espacio para una identidad política nueva creada en contraposición al antagonista que ya tenían. Si recordáis, en el capítulo 1 ya vimos cómo la identidad socialista nació en contraposición a los capitalistas, que en aquel momento representaban el consenso entre liberales y conservadores. Pero esta lógica ya no funciona hoy en día porque la sociedad que tenemos no tiene nada que ver con la del siglo XIX. Así que en el capítulo 2 vimos cómo esta nueva izquierda progresista había... Me hace gracia esto, ¿eh? Black Lives Matter, charos y LGTBs contra los Andrew Tates de la vida, tú. Intentado construir una nueva identidad en contraposición al capitalismo heteropatriarcal, pero que en el fondo esta izquierda era tan antisistema como un anuncio de Doritos y capitalizaba las frustraciones de... nadie. El sistema se utiliza para despistar. Sin embargo, esta nueva identidad de Le Pen sí que tenía un archienemigo perfectamente definido. A saber, todos los demás partidos del sistema político francés, desde la extrema izquierda hasta el centro derecha. Estos sí pueden decir que el sistema entero está en contra de ellos. La extrema derecha es el nuevo punk, y cuando ven a tu prima con el pelo teñido de rosa, la cantan. Nunca serás un vendido. Es porque aquí sos cretino. ¿Pero qué es el sistema? ¿Y quiénes pueden estar ahora en contra de ese sistema? Pues ahora mismo lo vamos a ver. ¿Realmente estamos tan bien? En el año 2013, Europa estaba al borde de la precuela de la crisis que vamos a vivir dentro de muy poco. La crisis de la deuda de 2012. Todos los países del sur de Europa necesitaban pedir dinero prestado al más puro estilo Argentina. Portugal, Italia, Grecia y España eran los llamados PIGS por su acrónimo. 4 países con una economía cochambrosa, despilfarro, estado ineficiente, corrupción y sobre todo muchísimo gasto público. Así que los países ricos de Europa estaban dispuestos a ayudar, pero a cambio exigían a estos países del sur que se reformaran. Pensad que, por ejemplo, un jubilado alemán recibía en 2012 entre un 42% y un 46% de su sueldo. Sin embargo, uno español recibía entre un 72% y un 78% de su sueldo, es decir, casi el doble. Y por cierto, que esto sigue siendo cierto hoy en día, y se supone que la que era pobre y necesitaba ayuda era España, no Alemania. Así que los alemanes, desde el centro izquierda hasta el centro derecha, decían... A ver, está bien esto de ser solidarios, pero tampoco vamos a ser tontos. ¿El problema? Pues que los PIGS sabían que si ellos caían, caía también el euro y con él Alemania. Mirad cómo caricaturizaban al por entonces ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. The Walking Dead, la deuda andante, el amigo de Facebook de Voldemort, que además toca el buzuki. Os dejo la canción en la descripción, porque este tema es una obra maestra de la sátira política y de verdad merece la pena. Pues bien, en semejante debate, un grupo de economistas con todo el prestigio académico del mundo se presentaron a las elecciones con una propuesta: no a los rescates. Dar dinero a países con sistemas políticos tan caóticos no iba a resolver el problema. Y es más, creaba un precedente para que ningún país en Europa fuera responsable. A fin de cuentas, ¿qué incentivo tiene un Estado? Eso es lo que nos decía Tipito enojado, tío, de que España somos como Argentina, pero con vecinos ricos, tío. Yo voy a decirlo como es. No tienen la miseria económica que se merecen tener. El español promedio que vota para el orto se merece ser pobre. Es verdad lo que acabas de decir, pero es duro, ¿eh? Lo siento, que dejen de ser unos idiotas. Si estás todo el tiempo corriendo con tijeras, te vas a apuñalar. Esa es una realidad, ¿no? Bueno, están haciendo eso todo el tiempo y nos apuñalan. ¿Por qué? Porque hay otros países que dicen, uy, de vuelta mi hermanito idiota hizo algo malo. Bueno, vamos a financiarlo. Esa es la realidad. Para gastar menos de lo que ingresa, si sabe que otro estado más rico se lo va a terminar pagando. Si los países de Europa del Sur querían salir adelante, la solución no eran las ayudas, sino... ahorro, capitalismo y trabajo duro. Así que en este momento... capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. En este momento, países como España estaban en la encrucijada. ¿Mantenemos el macroestado que tenemos ahora mismo o sacamos la motosierra? Y justo en aquella época es cuando yo acababa de terminar mi contrato de asesor en la campaña electoral de Mariano Rajoy.
Lo que no entiendo es cómo os habéis puesto de acuerdo Fonseca y tú para tener también las mismas gafas. Nada, todo forma parte de un plan. En el Partido Popular. Y justo los meses después fueron los que me hicieron decepcionarme del todo con este partido y en general con mi país. Siempre y cuando Alemania y la Unión Europea estuvieran dispuestas a aceptar el chantaje, ni Grecia, ni Italia, ni muchísimo menos España tendrían el más mínimo incentivo para liberalizar el sistema. Esta es la razón que me hizo marcharme a vivir en República Checa. No es otra. Y con esto quiero deciros que muchas de las cosas que proponían los fundadores de Alternativa por Alemania tenían muchísimo sentido y, por supuesto, que me parecían y me parecen perfectamente correctas. Es más, muchos de los temores que tenía esta gente se han terminado cumpliendo en el largo plazo. El problema es que las hojas de Excel no ganan elecciones. Una identidad política se fundamenta sobre problemas. Partes de la sociedad que tienen o sienten que tienen un problema. Y como os podéis imaginar, la mayor parte de la gente no sale a la calle a gritar ¡queremos responsabilidad fiscal! Nunca veréis un grafiti en una pared que diga ¡no queremos pagar tu deuda pública! Aunque, bueno, sí que hay canciones de heavy metal que hablan de esto. También os dejo esta canción en la descripción porque la necesitáis escuchar. Es un tema de power metal dedicado en exclusiva a criticar las políticas de Mario Draghi y el Banco Central Europeo para solucionar la crisis. Canela en rama. La letra es una obra de arte y la música también. Pero como 40 minutos de vídeo, Fonseca. Aprenderéis, con este tipo de propuestas es bastante difícil ganar unas elecciones, a no ser que seas Javier Milei y vivas en Argentina, donde todo el mundo sabe lo que significa ser inflacionario. Alternativa por Alemania era conocido por aquel entonces como el Partido de los Profesores, un partido de intelectuales con ideas totalmente alejadas de la calle, así que en sus primeras elecciones europeas se quedaron con un 7% del voto. Para que nos entendamos, un 7% de voto significa que eres lo suficientemente importante como para tener voz en el Parlamento, pero no lo suficiente como para que te escuchen. Bueno, Podemos ahora mismo tiene menos de un 3%, así que... Sin embargo, en el año 2015 el partido cambió de liderazgo y ahí es cuando entró la señora Frauke Petry a dirigirlo. Y ahora, desde el año 2022, tenemos a Alice Weidel. Estas dos mujeres han sido dos personas con una visión política extremadamente clara. Estas señoras se han dado cuenta de que hay muchas más causas que estaban completamente desatendidas por el mainstream, aunque nadie se había dado cuenta. Por un lado tenemos a los empresarios que, con toda la razón del mundo, están y estaban preocupados por los rescates, pero también tenemos a la gente que está en contra de la inmigración, especialmente de los muchísimos refugiados sirios que desde el año 2015 empezaron a llegar a Alemania. Y por supuesto, también tenemos a los orgullosos alemanes que no quieren que les recordemos dónde estaba el abuelo Fritz entre 1940 y 1945. Y toda esta identidad todavía no tiene un nombre como tal porque se está creando en estos momentos y por eso lo llamamos extrema derecha, porque algún nombre tiene que tener y desde luego este tipo de ideas, al menos por ahora, tienden a apelar más a un marco cognitivo de derechas que a uno de izquierdas, así que por eso le ponemos el nombre de extrema derecha. Por supuesto que hoy en día nadie va diciendo hola, ¿cómo estáis? Soy de extrema derecha, especialmente en Alemania, donde la asociación con el pintor austriaco es prácticamente evidente, pero a falta de otro nombre entenderéis que de algún modo tendremos que llamar a esta nueva identidad política, porque como veis, es una identidad que existe, y todas las fuerzas políticas están actuando como sus antagonistas perfectos. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el dichoso sistema? Pues que como estáis viendo, el resto de partidos tradicionales han terminado consensuando sus políticas hasta que es prácticamente imposible distinguir quién ha hecho qué. Por ejemplo, ¿recordáis el episodio 3 de esta serie donde se hablaba de la democracia cristiana? Esa ideología tan nebulosa que terminó absorbiendo a todas las demás. Pues pensadlo así. Con Angela Merkel, Alemania tuvo un gobierno de centro-derecha. Sin embargo, ese mismo gobierno fue el gran abanderado de aceptar a los refugiados sirios con los brazos abiertos. Y no solo eso, ¿con quién se apagaron las centrales nucleares? Pues sí, con el gobierno de la muy democristiana y muy conservadora Angela Merkel. De hecho, así es como logró quitar a los partidos ecologistas toda su razón de ser. Yo pongo el Excel y ellos la ideología. Vamos a decirlo claro, las diferencias hoy en día entre un socialdemócrata y un liberal conservador en Europa se han suavizado tanto que es difícil saber lo que defiende cada uno. En España, la mayor subida de impuestos hasta la fecha la hizo un gobierno supuestamente de derechas, pero es que la liberalización del ferrocarril la llevó a cabo un gobierno supuestamente de izquierdas. Y en muchos casos, como en Alemania, quien ha terminado absorbiendo al otro ha sido la democracia cristiana, que si recordáis, son los creadores del estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. ¡Ey! El VAR. Referencia directa.
He entendido esa referencia. La mejor ideología, nadie puede criticarla. Y es verdad que sigue habiendo puntos de debate importantes en nuestras democracias, pero si os dais cuenta, en los temas más profundos o más ideológicos, economía, aborto, derechos de la mujer, veréis que las diferencias entre izquierda y derecha están en los pequeños matices. Bien, no quiero fusilarle el vídeo entero, llevamos 25 minutos. Vamos a decir que Fonseca tiene razón, porque evidentemente tiene razón, porque está bebiendo de los mejores. Hemos entendido todas y cada una de las referencias que has puesto en ese vídeo. Y lo que vamos a hacer es traernos a Fonseca, ¿vale? Nos lo traeremos, voy a ver si se puede venir algún día de la semana que viene. La semana que viene será un día de tranquilidad, de entrevistas, de charlas. Afrontaremos el nuevo año nuevo, 2025. Nadie dirá por el culo te la hinco y todas estas cosas. ¿Os parece bien? Nos parece bien. Son muy buenos los vídeos, seguida Fonseca, aunque bueno, yo creo que ya le seguís todo, ¿no? Tiene 800.000 seguidores. Ya tiene más seguidores en literalmente 7 meses que nosotros en toda nuestra putísima historia. Un poco defraudado con la calvocracia, pero bueno, cada uno tiene lo que se merece. Te jodes, calvo, haber planteado la frase a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Lo tenía que haber patentado, eso es verdad. Y ya está, es lo que hay. Why are you gay?